Vamos a continuar entonces con la conferencia Deficiencia de vitamina D y su relación con ovario poliquístico. Le corresponde al doctor Germán Barón Castañeda. Germán Barón es de Bogotá, Colombia, es ginecólogo endocrinólogo, especialista en docencia universitaria, actualmente es miembro honorario y expresidente de la Asociación Colombiana de Menopausia. Tiene maestría también en climaterio y menopausia de la International Menopause Society. Es miembro de la junta directiva de la Asociación Colombiana de Endocrinología Ginecológica. Es experto latinoamericano en climaterio y menopausia y actualmente es profesor universitario en Bogotá y ginecólogo endocrinólogo del Hospital Occidente de Ciudad Kennedy en la ciudad de Bogotá. Germán, muchas gracias por acompañarnos y el micrófono y el video es tuyo. David, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias tanto a David como al profesor Genassani por la invitación a participar en este simposio. Un tema que es extremadamente interesante, novedoso creo, del cual cada día se habla mayor cosa. Vamos a empezar con un poquito de historia. Yo creo que el profesor Celes ya me adelantó muchas de las cosas que yo quería hablar, entonces me facilitó el camino. Pero desde la medicina griega, ya la medicina hipocrática reconocía las características reproductivas del síndrome de ovario poliquístico. Pero no hay duda que en el siglo pasado se dieron grandes avances en relación a esto. Primero que todo, en la década de los 20, Sacar Tyers es el primero que empieza a hablar de la relación entre diabetes y hiperandrogenismo. El hiperandrogenismo conocido en todas las épocas. Ahí ven ustedes este cuadro famoso que está en el Museo del Prado en Madrid, de la familia, Autor Rivera, donde se ve claramente que la mujer que está lactando no hay duda que tiene hiperandrogenismo. Y la gran descripción de casos que hicieron en el 35 Stein y Leventhal de las mujeres obesas con amenorrea, con infertilidad y con el hallazgo de ovarios aumentados de tamaño, hiperandrogenismo, y el tratamiento que propusieron ellos de la resección de una cuña, esa corteza ovárica, con restauración de los ciclos. En la década de los 80, 90 se hizo toda la investigación sobre resistencia a la insulina, llegando a concluir que esta era la causa del hiperandrogenismo. Sin duda, pues los criterios de Rotterdam son los que marcan la parada en el diagnóstico del ovario poliquístico. Pero tengamos muy presente que no todas las mujeres son iguales, y ya no a todas las tenemos que encasillar en el mismo problema. No todas van a tener la combinación de hiperandrogenismo, disfunción ovulatoria y morfología ovárica de ovario poliquístico en el ultrasonido, sino que hay 4 fenotipos que muestran la combinación de todo esto. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta y siempre recalcar que la parte clínica es la que prima mucho en este tipo de pacientes. Dependiendo de lo que mire uno, hace unos años se encontraba uno que entre el 7 y el 10%, ya con todos los cambios en la estructura de la población, con el incremento de obesidad, llevamos en que hasta el 18% de las mujeres en edad reproductiva pueden cursar con el síndrome de ovario poliquístico y hasta el 70% de ellas cursan con resistencia a la insulina, pero con una carga genética importante. Hasta el 27% tienen antecedente familiar en primer grado de mujeres que han tenido también ovario poliquístico. Entonces, es un síndrome que tiene un polimorfismo muy grande, que puede tener una base genética,
pero que también tiene una contribución del medio ambiente y que tiene una gran carga por muchos lados. Entonces, uno tiene que preguntarse realmente dónde comienza el síndrome ovario poliquístico. Y posiblemente empieza desde la vida intrauterina con alteraciones en la señalización de hormonas en esta etapa de la vida que van a llevar a muchas complicaciones más adelante en la adolescencia, en la vida adulta, y van a formar un círculo vicioso donde en el embarazo aparece la diabetes gestacional, la diabetes tipo 2, la obesidad, y todo eso al final de la vida se va a traducir en el síndrome metabólico. No hay duda, está perfectamente demostrado que hay dos cosas que van a marcar el ovario poliquístico desde el punto de vista metabólico, que son la resistencia a la insulina y la resistencia a la leptina, que hace que estas mujeres cursen con mayor obesidad. Y como le decía el profesor Cuauhtémoc, pues esto altera todo el funcionamiento del ovario, aunque las teorías son muchas que hablan de la alteración en la producción de gonadotropinas, en la sensibilidad del ovario a las gonadotropinas, pero lo que más se descuadra, lo que más se altera, es todo el funcionamiento del microambiente ovárico. Se altera ese proceso de aromatización que hace la célula de la granulosa, y eso permite que en ese microambiente ovárico predomine una concentración alta de andrógenos y disminuya la aromatización de esos andrógenos hacia estrógenos. Todo esto normalmente debe estar mediado por las gonadotropinas en la célula de la granulosa, por la FSH, pero con una participación muy importante del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y cuando hay una resistencia a la insulina, esta tiene la capacidad de meterse en el receptor del IGF-1. Y como hay tal cantidad de insulina ocupando ese receptor, va a hacer que los receptores se internalicen y conduce a una disminución en la expresión de aromatasa en esa célula de la granulosa, y eso es en gran parte el responsable de la disminución en la producción de estrógenos. Y todo eso va a tener un impacto también sobre la célula de la teca, porque la insulina va a ocupar también allí el receptor y va a sensibilizar el receptor de LH, haciendo que incremente la producción de andrógenos. Ustedes ven ahí en este trabajo publicado por Diamante Gandaris que el mecanismo de la resistencia a la insulina en el ovario poliquístico es bastante complejo, porque se afecta toda la señalización intracelular, se afecta el transporte de la glucosa hacia el interior de la célula, especialmente de la célula de la granulosa. Pero esto no solo afecta a la célula de la granulosa, sino afecta la glándula suprarrenal, está afectando la función hepática. Entonces vamos a tener exceso de insulina circulando, vamos a tener impacto sobre el tejido adiposo, y todo eso lleva a todo el desorden metabólico y sistémico que acompaña al ovario poliquístico, que seguramente ahora más adelante vamos a escuchar en la conferencia de Gustavo Gómez. Cada día le damos más importancia a la vitamina D, y desde el punto de vista reproductivo se ha demostrado que tiene la presencia de sus receptores en múltiples tejidos. Está en el ovario, está en el útero y está en la placenta. Por eso hoy en día se ve la importancia que tiene la deficiencia de vitamina D en el embarazo, en génesis de patologías como la preeclampsia, como la restricción del crecimiento intrauterino. O sea que definitivamente hablamos y está demostrado que la vitamina D tiene acciones que van mucho más allá del metabolismo óseo. Lo clásico, lo que se ha hablado, es la función sobre la salud ósea. Pero definitivamente
tenemos que van funciones mucho más allá de eso. El metabolismo para la formación de una vitamina D activa es conocido por todos ustedes. Sencillamente requerimos, la mayor parte de la vitamina D proviene del efecto de los rayos ultravioleta sobre la piel. La necesidad de la participación hepática para formar el calcidiol y finalmente la participación del riñón para formar el calcitriol. Y todo esto va a tener funciones en el músculo, en el corazón, en la aparición de cáncer, que se estudia mucho, en el sistema inmune, en el páncreas. Entonces, la pregunta es si todo esto está influyendo también en el funcionamiento de ese sistema de la célula teca y granulosa, el mecanismo de las dos células, dos gonadotropinas. Y vamos a ir avanzando desde los estudios básicos hasta los estudios clínicos. En los estudios animales se ha visto que la vitamina D tiene una serie de funciones. Por ejemplo, disminuye la expresión del RNA de la hormona antimuleriana. La hormona antimuleriana definitivamente juega un papel muy importante en el ovario porque es la responsable de la selección del reclutamiento de los folículos pequeños. En las etapas pequeñas en el folículo, lo que es preantral, folículo antral. De ahí en adelante ya toma el control lo que es la gonadotropina, pero los primeros es la hormona antimuleriana. Entonces es importante porque una de las características del ovario poliquístico es la elevación de la hormona antimuleriana. Miren ustedes, también juega con las gonadotropinas. Incrementa el gen que hace que se exprese el receptor de hormona folículo estimulante. También es necesaria para la síntesis de aromatasa, o sea que está influyendo en la síntesis de estradiol y se ha visto que no solo del estradiol, sino también de la progesterona. Estos son los niveles que se consideran normales. Esto es lo que está publicado en el Consenso Colombiano de Vitamina D. Y se ha postulado que gran parte del efecto que tiene la vitamina D en el ovario tiene que ver con la resistencia a la insulina. Estas son las hipótesis, las teorías que hay. En parte relacionada con el calcio, otra con secreción pancreática de insulina, pero tal vez lo más importante es la acción sobre el transportador GLUT4. Miremos qué hay de evidencia. Lo primero es que definitivamente sí hay trabajos que nos demuestran que las mujeres con ovario poliquístico con mucha frecuencia cursan con niveles más bajos de vitamina D y que eso es independiente de su peso. Ustedes ven aquí que tanto las mujeres con un peso normal como las que tienen sobrepeso o las que tienen obesidad tienen niveles más bajos de vitamina D en el ovario poliquístico. Hay trabajos que ya tienen algunos años, como este de Savastano, que nos muestra que cuando hay menor nivel de vitamina D, en el cuadro de arriba ven ustedes, entre más bajo el nivel de vitamina D, más se expresa la resistencia a la insulina, medida por el índice de OMA. Y en la gráfica de abajo vemos como los niveles de insulina también son más altos a medida que el nivel de vitamina D es más bajo. Esto tiene un impacto sobre los folículos preantrales, sobre los folículos pequeños que regula la hormona antimuleriana. Y esto nos regula, nos altera la relación que existe entre la leptina y la adiponectina. Una de las teorías que se ha postulado es que no necesariamente esto tenga que ver directamente con el ovario poliquístico, sino se dice que en la mujer
que tiene sobrepeso, que tiene obesidad, lo que hace es que en el tejido adiposo se secuestra la vitamina D, ya que es una vitamina que es lipofílica. Pero definitivamente en lo que es la célula de la granulosa, la vitamina D sí ha demostrado que tiene una serie de efectos que son importantes. Miren ustedes como no solo está influyendo en la síntesis de progesterona, o sea, es la célula de la granulosa ya luteinizada, sino miren que tiene impacto en lo que es la expresión del receptor de la hormona antimuleriana y el receptor de la FSH, o sea que está influyendo sobre la síntesis de la aromatasa y por lo tanto en la síntesis de estrógenos y en la síntesis de progesterona. Esta es una parte que es tremendamente interesante y es lo que sucede con los productos finales de la glicación avanzada. Esta es una de las grasas metabólicas que tenemos nosotros. Estos productos son el resultado de la modificación no enzimática de proteínas, lípidos y ácidos nucleicos por la glucosa. Son moléculas que en último término tienen un impacto como moléculas proinflamatorias. Un ejemplo característico de ellas es la hemoglobina glicosilada, que medimos como los pacientes diabéticos, de los pacientes prediabéticos. Esos productos los podemos bloquear gracias a un receptor huérfano que está en la diapositiva con esa sigla, SRAGE, que lo que hace es coger esos productos finales y los capta como receptor e impide que tengan ese efecto inflamatorio. ¿Qué se ha visto? Que esos productos finales de la glicación están aumentados en deficiencia de vitamina D, van a la circulación y en último término hace que aumente la posibilidad de que aparezca un ovario poliquístico. Y cuando yo soplo con vitamina D con 1,25, lo que hago es incrementar la expresión de ese receptor huérfano y por lo tanto estoy disminuyendo el impacto de esos productos de la glicación que se refleja en el ovario poliquístico con disminución de la hormona antimuleriana. Expresado también aquí en este trabajo de Mary, que nos está diciendo exactamente lo mismo, que tiene un impacto sobre el transportador, la glucosa, y sobre el AKT, disminuyendo los productos finales de la glicación. Vuelvo al mismo punto. Metaanálisis que nos dice la paciente con deficiencia de vitamina D se encuentra relacionada con el ovario poliquístico. Esos pacientes tienen resistencia a la insulina. Miren ustedes como la que tiene un nivel de vitamina D suficiente tiene niveles más bajos tanto de insulina basal a la hora y a las 2 horas. Lo mismo se ve en el ojo. Otro trabajo parecido al de Savastano, pero en este lo que hace es un cambio glicémico y lo que demuestra es que el área bajo la curva de glicemia también está más alto en la mujer que tiene deficiencia de vitamina D. Voy a mostrarles un poquito de lo que yo hago aquí en Bogotá. Esta es una cohorte que yo tengo, son 1.200 mujeres con diagnóstico de ovario poliquístico. Esta es la distribución por rangos de edad. Obviamente, lo que más esperamos es que esté representado en mujeres entre 20 y 35 años de edad. Ahí está representado los fenotipos que más vemos. Ven ustedes que la tercera parte es la mujer que tiene las 3 manifestaciones completas. Lo que dice la literatura, no todas las mujeres son obesas, solo un porcentaje de ellos tiene sobrepeso y obesidad, pero la gran mayoría de mujeres con ovario poliquístico no tienen obesidad.
Entre más peso hay, más resistencia a la insulina. Pero lo que quiero mostrarles es que en este grupo de mujeres, el 80%, este es un subgrupo que tiene 250 mujeres en las cuales tenemos niveles de vitamina D, el 80% tiene niveles insuficientes o deficientes. Entonces, sin duda, creo que a pesar de que nosotros estamos en el trópico, que no tenemos estaciones y que tenemos una exposición constante al sol, tenemos problemas con la vitamina D. Realmente no encontré ninguna diferencia en cuanto a la expresión de fenotipos. Son muy similares, bien sea la que tiene deficiencia o que tiene un nivel normal de vitamina D. Pero sí es importante destacar algunas cosas. Tanto el nivel de insulina basal como el índice de OMA en promedio son más altos cuando hay deficiencia. Y llama la atención que el porcentaje de mujeres con glicemia alterada definitivamente es el doble en las que tienen deficiencia de vitamina D. O sea que esto definitivamente tiene un impacto metabólico sobre el metabolismo de carbohidratos. Ya para irnos acercando hacia el final, ¿qué pasa si yo suplemento la vitamina D? ¿Será que logro algún impacto sobre el ovario poliquístico? Pues hay varios trabajos, no hay resultados definitivos. Este, por ejemplo, utiliza dosis altas, 60.000 unidades semanales por 12 semanas. Casi la mitad de las mujeres regularizan el ciclo, disminuye en un 40% el recuento de folículos antrales, o sea que disminuye esa apariencia de ovario poliquístico y dicen que mejora la resistencia a la insulina. En este metaanálisis también concluyen que mejora la resistencia a la insulina medida por el índice de OMA. En este lo que hacen es utilizar metformina, pero le agregan calcio y vitamina D y concluyen que desde el punto de vista clínico hay mejoría en los ciclos. En este, aunque no es muy significativa la diferencia, dice que logra disminuir los niveles de testosterona total. En otro, que también concluyen que mejora los niveles de resistencia a la insulina basal y algo muy importante, en este también muestra que disminuye los niveles de hormona antimuleriana, o sea que hay un impacto sobre el ovario poliquístico. ¿Cuál dosis es la mejor? En este estudio miran OMA, miran niveles de testosterona total y miran proteína C reactiva ultrasensible y concluyen que la dosis más efectiva es la de 4.000 unidades diarias. Es una dosis relativamente alta. Entonces podemos concluir que el síndrome ovario poliquístico es la endocrinopatía más frecuente de la mujer en edad reproductiva, que cursa con muchas alteraciones metabólicas, en especial resistencia a la insulina. A través de diversas vías, la insuficiencia y la deficiencia de vitamina E pueden asociarse con la aparición de ovario poliquístico, y la suplencia de vitamina D y calcio podría ser una alternativa prometedora en el manejo de esta patología. Muchísimas gracias. Muchas gracias al doctor Germán Barón por la estupenda presentación y vamos entonces para unas preguntas que tenemos dentro del panel. Vamos a empezar entonces con el doctor Cuauhtémoc Celis. ¿Cuál sería el rol que ejercen los estrógenos dentro de los anticonceptivos en el ovario poliquístico, Tema? Pues básicamente el impacto que tienen es que aumentan la globulina fijadora de hormonas sexuales de tal manera que impide que la testosterona libre tenga un mayor impacto. Evidentemente, como ya mencionamos, tanto Germán como yo,
el hecho de que en las células de la granulosa no se lleve a cabo bien el desarrollo folicular, estos folículos quedan atapados tempranamente y no aromatizan. Recordemos que la testosterona aromatiza para formar estrógeno, particularmente estradiol, a través de una doble ligadura en el anillo A. Y ese es el impacto que tiene, de tal manera que cuando tú lo combinas en un anticonceptivo, bien etinilestradiol o bien estradiol, y creo que los diferentes trabajos que mostré y las guías no hacen gran diferencia entre la dosis de 30 microgramos o 20 para poder usarlo combinado. Y la selección de la progestina me parece que ya será un poco a gusto, es decir, de acuerdo a los marcadores que tengas para lo que tú lo desees, pues si el hiperandrogenismo está caracterizado por acné, por piel grasa, bueno, decidirás si inicias con ciproterona, con dienogés, con clormadinona, con drospirenona, que sin duda serían las 4 moléculas a considerar para la combinación en aquella mujer que requiere anticoncepción. Muchas gracias. Hermano, se habla mucho de vitamina D y resistencia a la insulina. De hecho, en el consenso de expertos colombianos de vitamina D que tú conoces, se habló mucho de diabetes, se habla mucho de síndrome metabólico y de otros aspectos relacionados con la resistencia a la insulina. En la paciente con ovario poliquístico que tú lo mencionaste, ¿cuáles serían los mensajes para llevar a la casa a este respecto? Yo estoy convencido hoy en día que definitivamente uno de los problemas que se asocia con el ovario poliquístico es la deficiencia de vitamina D. Esta, por diferentes vías, puede llevar a la resistencia a la insulina. Entonces, así como uno descarta otras patologías como la hiperprolactinemia, como el hipotiroidismo, creo que es un examen plenamente justificado a sus niveles de vitamina D en estas pacientes. Y si uno los encuentra que no están adecuados, pienso que la obligación de uno es suplirlos. Entonces yo creo que es un examen que dentro de la ginecobstetricia cada día cobra mayor importancia, que debemos medirlo, que debemos corregirlo. Muy bien. Nuevamente voy con el doctor Celis. Si tuviéramos que elegir un anticonceptivo ideal, todos sabemos, temo, que el anticonceptivo ideal se parece al marido ideal. No existe. Pero si tuviéramos que elegir uno, tú que eres un mexicano de típico, característico, brillante, ¿cuál elegiríamos? Pues mira, la verdad es que me gusta mucho, personalmente, existen datos, me gusta mucho el dienogés combinado con estradiol, ya sea valerato de estradiol. En México no tenemos estradiol natural, o bueno, estradiol como tal, bastante. Sin embargo, tenemos también una casuística con pacientes con drospirenona y algunas otras con acetato de ciproterona, y un poco la elección es ahí por los datos de hiperandrogenismo, porque muchas veces el cuadro clínico no representa el hecho de que si tú lo mides vas a decir, oye, pues voy a encontrar andrógenos muy elevados porque tiene más de 50 pústulas o pápulas para considerar acné severo, ¿sí? Entonces, mucho depende de eso, pero yo creo que cualquiera de las moléculas, lo que sí hay que ser muy tajantes es decir, bueno, tienes que valorar la relación de riesgo-beneficio y la estabilidad del ciclo, de tal manera que puedes irte hacia la dosis de 20, si es un poco más delgada la paciente, y a la dosis de 30 si la paciente tiene un índice de masa corporal mayor, para no comprometer la estabilidad del ciclo, ¿sí? Recordemos que estas pacientes pues cursan mucho con alteraciones del ciclo, del tipo de sangrado escaso y del tipo de sangrado
de amenorrea, de acuerdo a la nueva clasificación de FIGO, ya que aunque en algunas publicaciones viene menorragia y metrorragia, realmente esas palabras deben de salir ya del léxico. Gracias, Temo. Bueno, esta pregunta va para los dos. Acetato de ciproterona con etinilestradiol. Es un tratamiento que tiene más de 30 años en nuestro armamentario. Y sí, Temo, como tú dijiste, nosotros en Colombia tenemos la tradicional de 35 microgramos de etinilestradiol, pero también tenemos de 30 y de 20 microgramos. Hace unos 5 años tal vez tenemos estas dosis, digamos, más bajas de estrógeno. Germán Barón conmigo ha discutido muchas veces en muchos eventos la ciproterona. ¿Cuándo la debemos usar? ¿Cuánto la debemos usar? ¿Debemos cambiarla luego a un antiandrógeno suave, etcétera? Entonces voy primero con Germán y luego contigo, Temo. Germán, cuéntame del acetato de ciproterona. ¿Cuándo en ovario poliquístico? David, yo soy poco y nada amigo de la ciproterona. Pienso que desde el punto de vista del efecto anticonceptivo no es el más adecuado que tenemos. Desde el punto de vista metabólico tiene mucho impacto y dentro de esos impactos es uno de los que más resistencia a la insulina produce. Además que es uno de los que más eleva la globulina transportadora de esteroides. Es uno de los reyes en incremento del riesgo de trombosis venosa profunda. Entonces, como Cuauhtémoc lo mostró en su conferencia, tenemos alternativas mucho mejores que desde el punto de vista de impacto sobre hiperandrogenismo, de impacto sobre acné, de disminución de quistes, resulta lo mismo. Entonces vamos a lograr a largo plazo, ¿sí? A los 6 meses algo similar, pero con menor riesgo para la paciente. Entonces yo realmente hace mucho tiempo que no lo utilizo. Tienes el micrófono apagado. Temo, disculpa, Temo, ¿algún comentario a esto que he comentado y que comentó Germán? Sí, pues coincido con Germán en lo que dice. Sin embargo, bueno, pues en México, a pesar de lo que dice Germán, me parece que sí nos gustaría tener a lo mejor una dosis como la que ustedes tienen con 20. Bueno, se me antoja, no sé la experiencia allá ni el desarrollo, pero bueno, en relación a los comentarios que hace desde el punto de vista de farmacocinética y farmacodinámica, totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces, creo que tiene, sin embargo, bueno, tiene su cabida ahí para el manejo de algunos pacientes. Insisto, esta combinación acá no la tenemos y me parecería tal vez atractiva explorarla. Muy bien. Bueno, muchas gracias a los dos. Creo que fueron excelentes conferencias didácticas, prácticas, dos expertos realmente en el tema. La Academia Internacional de Reproducción Humana se siente orgullosa de haberlos invitado a nuestro evento y les agradecemos mucho su gentileza. Pueden quedarse, por supuesto, y ojalá así sea, para la tercera conferencia que le corresponde al doctor Gustavo Gómez Tavares. El doctor Gómez Tavares pregrabó su conferencia, lo quiero decir porque tenía un inconveniente a esta hora, y su conferencia se intitula Síndrome de ovario poliquístico, síndrome metabólico y riesgo cardiovascular. El doctor Gustavo Gómez Tavares lo conocemos muy bien, él vive en la ciudad de Cali, es ginecólogo, endocrinólogo, profesor distinguido de la Universidad del Valle en Cali, Colombia, profesor de muchas generaciones de médicos y de ginecólogos colombianos, entre ellos me precio yo de haber sido su alumno en una rotación que hice en Cali hace ya varios años, de tal manera que para mí es un gusto presentar al profesor Gustavo Gómez Tavares, quien nos acompaña con la conferencia que ya he mencionado. Por favor.